Es una bendición amanecer a un nuevo día aquí en esta parte de la creación de Dios y compartir con ustedes su programa Puertas Abiertas. Un cariñoso saludo a todos nuestros amigos que están en las comunas de Paine, Hospital, Chada, Graneros, y por supuesto usted que está en algún punto de los 5 continentes. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Y ahora prepárese para ver y escuchar lo que Dios tiene para su vida. ¡Alábalo, mi hermosa! Dios no rechaza oración. Oración es alimento. Cántalo conmigo, iglesia. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Oh, basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Levanta tus manos al cielo ahora y alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Aleluya. Oh, basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Vamos a vencer ahora. Levanta tus manos al cielo y alaba. Simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas.
Abre tu boca y alaba su nombre. Como siempre, esta mañana tengo mucho gusto en presentar a nuestro invitado para el día de hoy. Estamos cumpliendo un compromiso que contrajimos la semana pasada. Él es el pastor Arturo Valdebenito Figueroa, a quien le damos la bienvenida a Puertas Abiertas una vez más. Muchas gracias, pastor. Muy buenos días. Que el Señor les bendiga a todos. Espero que se encuentren bien. Gracias por la invitación. Un privilegio nuevamente acompañar al pastor. Tantos años que lo conozco y qué alegría poder compartir con él y con ustedes, por supuesto, este tiempo. Amén. Muchas gracias, pastor Arturo. Usted la semana pasada dejó encaminada la conversación para hoy día. ¿Cómo nace ese llamado vocacional al Ministerio Sapiencia, del cual usted es presidente? Sí, pastor. Bueno, la semana pasada hablamos del llamado pastoral y de ahí contamos, ¿no? Que también estamos trabajando en Fundación Sapiencia, que es una fundación que nace al interior de nuestra iglesia con hermanos muy queridos que nos conocemos años, con el anhelo de que nuestra iglesia pudiera ir hacia afuera de las cuatro paredes, ¿cierto? De alguna manera para ayudar en la expansión del reino de Cristo, colaborando en un área que era un área hasta ese minuto que no era un área muy atendida, digamos, que el área de entrenar a los jóvenes y a la iglesia en este diálogo entre ciencia y fe. Y esto nace por una experiencia personal. Yo estudié en la Universidad de Santiago, ingeniería, y en esa etapa de mi vida, mi fe fue fuertemente golpeada y socavado los fundamentos sobre la autoridad de la palabra del Señor en áreas como, por ejemplo, de orígenes. Cuando hablábamos de cómo comenzaron todas las cosas, cuánto tiempo que existe todo lo que existe, cómo se formó la Tierra, existió o no existió el diluvio, cómo ponemos los dinosaurios dentro de la Biblia, existieron, no existieron, es real, cómo conectamos la realidad de la ciencia y particularmente las teorías o hipótesis, diría yo, evolutivas. Entonces, ante esa crisis de fe, estuvimos orando, buscando respuestas, también pensando en mi rol pastoral. Habían jóvenes de la iglesia que me comenzaban a hacer preguntas sobre este tipo de cosas. Y eran las mismas preguntas que yo tenía de joven y que no lograba encontrar respuestas. Gracias al Señor pudimos encontrar al Ministerio Respuestas en Génesis por la oportunidad que nos dio Internet. Les contactamos y después de un año de esperar una respuesta, porque le escribimos y no pasó nada durante un año, recibimos un contacto de Joe Owen invitándome a una conferencia en Argentina. Y fui a Argentina, a Córdoba particularmente, asistimos a esa conferencia, nos conocimos personalmente, conocí a Steve Ham en ese minuto que estaba trabajando en el ministerio, hermano de Ken Ham, quien es el fundador, y pude conectarnos y armar la primera conferencia en Chile. Desde ahí nace una relación de confianza y hemos venido trabajando con ellos y Living Waters, también Aguas Vivientes, en el área de evangelismo ya hace 5 años. Así que así nace Sapiencia y hay otra área de Sapiencia que es la ayuda social, donde estamos llegando también con colaboración a familias que están complicadas, atendemos el área de los hospitales también con hermanas de la iglesia. Entonces, digamos que Sapiencia ha sido el brazo armado, ¿no? También saliendo hacia afuera con los hermanos de la iglesia en la atención a aquellos que están sufriendo. Qué bueno. Usted tocó algo que está de moda en este tiempo. Los dinosaurios. Acaban de descubrir la semana pasada o antepasada unos dinosaurios que tienen 70 millones de años. ¿Cómo es posible eso si la creación de Dios tiene 6.000 años? Correcto. Bueno, lo que sucede cuando nosotros hablamos de orígenes, cuando hablamos de cosas que han sucedido en el pasado, el acercamiento que tenemos que tener a las evidencias, porque claro, evidentemente encontramos restos arqueológicos, fósiles, hay rasgos en la corteza, hay distintas maneras de acercarse a las evidencias y este acercamiento y nuestros presupuestos con los cuales nos acercamos a la evidencia va a guiar las conclusiones. ¿Y qué sucede? Cuando la visión naturalista, que tiene como creencia, como paradigma, de que todo ha sucedido en un proceso lento y gradual por millones de años, que es
una creencia fundamental, un presupuesto de fe que tiene la teoría evolutiva. ¿Y en qué se basa? Que como en el presente nosotros observamos que todas las cosas suceden de manera lenta y gradual, como por ejemplo cuando las placas de Nazca con la placa continental, ¿cierto?, frente a nuestro país se está metiendo debajo y eso genera los terremotos, y este avance de las placas es lento. Eso que observamos en el presente lo toman como una regla y lo proyectan hacia el pasado. Entonces, como observan que todas las cosas sucedieron lentas y graduales, se calcula hacia atrás que todo entonces sucedió lento. Y la columna geológica y la posición de los fósiles, y dependiendo de la profundidad de la columna, se proyecta, se calcula que la antigüedad de estos fósiles pudieron ser 60, 70 millones de años. De hecho, un postulado muy conocido es que los fósiles de dinosaurios tienen y desaparecieron, ¿cierto?, los dinosaurios hace 65 millones de años. Bueno, nadie de nosotros estuvo ahí. Entonces, ¿cómo es? En base a estos presupuestos. Bueno, eso saca del escenario de la interpretación cualquier tipo de catástrofe que pudiera haber generado esto. Bueno, nosotros tenemos la palabra del Señor que es autoridad, que es la verdad. Y la Biblia sí nos describe que este planeta sufrió una catástrofe a nivel planetario, que la conocemos claramente como el diluvio global. Y ese diluvio global, y cómo se describe en el texto, habla de una catástrofe que sin duda cambió la geografía del planeta y debe haber enterrado de manera rápida, en un proceso de un año, como lo describe aproximadamente ahí el Génesis, ¿cierto?, aproximadamente un año, debe haber enterrado de manera rápida y acelerada a todos los seres vivientes, como también a los vegetales, de manera acelerada. Los únicos que se salvaron en ese minuto fueron aquellos que estuvieron en el arca, Noé y su familia y todos los animales que el Señor dispuso. Porque Dios, a pesar de que es un Dios justo, que no deja por inocente al culpable y juzgó a la tierra y a los habitantes de la tierra en ese minuto, Dios extendió su misericordia dando gracias, conservando la vida de la familia de Noé y todos los animales. Muchas gracias Entonces, por la explicación, pastor. De nada, pastor. Esa es la idea, ¿no? Sapiencia está justamente tratando de colaborar en este trabajo de fortalecer la fe de los jóvenes, mostrándoles que la Biblia es autoridad también en temas de orígenes. Nosotros creemos la palabra del Señor desde el primer versículo. Sola escritura, pero también toda escritura. O sea, toda la palabra es inspirada por Dios y es útil. Amén. Amén. Pastor, hay una réplica del Arca de Noé en Kentucky, Estados Unidos, ¿no? Así es, pastor. Dios quiera y permita que usted pueda ir también, ¿no? Apenas las condiciones lo permitan. Efectivamente, el Ministerio de Génesis tiene el arca a tamaño real, con las medidas bíblicas, y en el interior se desarrolla una exposición de gran nivel con personajes animatronics, gráficas muy formidables que van relatando todo lo que significó el proceso diluviano. Al interior del arca, una descripción de lo que pudiera haber vivido Noé y su familia al interior con los animales, sistemas de alimentación, sistemas de ventilación, etcétera, con la técnica que los seres humanos desarrollaron, como también una descripción de lo que sucedió al exterior del arca. Entonces, es un museo fantástico. Y además está el Museo de la Creación, donde se traen a la vida las páginas de la Biblia, Génesis 1, Génesis 2. O sea, realmente es algo que como cristianos debiéramos visitar si Dios así lo permite. Bueno, muchas gracias por esa explicación, pastor. Vamos a invitar a nuestro público televidente a escuchar una canción y luego seguimos conversando con usted. Siento, Señor, muy dentro de mi vida y no puedo dejar de sentirte otra vez mientras tenga yo vida,
qué grande es el poder que rebosa en mi corazón, y con él me haces ver que no vuelva a caer. Tú me cuidas, Señor. Grande precio pagaste en esa cruz por mi un día. Con tu sangre lavaste, con tus llagas curaste mis heridas. ¿Cómo he de pensar en quererte soltar si tú me guías? Porque eres mi razón de vivir, es por eso que te quiero decir. Mora en mi vida. Del mal camino me alejaste, nunca me dejaste, una vida eterna y salvación me regalaste. Ya no puedo dejar de pensar en ti, el tiempo que perdí, errores que cometí, un pensamiento gris dejaron en mi alma más de una cicatriz. Para ti estoy aquí, para poder cambiar las cosas que yo ya he hecho mal y poder recomenzar una vida contigo en un plano espiritual. Grande es el precio que tuviste que pagar, entregarte tu vida para conocer la verdad, estar siempre a tu lado. Sé que te he fallado, que he olvidado mis pecados, me quedé atrapado en un mundo sin gracia y espero ser perdonado. Pero mientras demuestro que el cambio es sincero, espero que tú me cuides, Señor. Grande precio pagaste en esa cruz por mi un día. Con tu sangre lavaste, con tus llagas curaste mis heridas. ¿Cómo he de pensar en quererte soltar si tú me guías? Porque eres mi razón de vivir, es por eso que te quiero decir. Mora en mi vida. Y después de esa hermosa canción, vamos a seguir conversando con nuestro invitado para el día de hoy, el pastor Arturo Valdebenito Figueroa. Pastor, vamos a hablar un poquito de apologética ahora. ¿Qué es la fe para un hombre de ciencia, oiga? Porque la palabra Muy buena pregunta. dice en Romano, la palabra dice en Romano que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Claro, el texto nos dice justamente eso que usted dice, ¿no? La fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. O sea, la palabra del Señor nos faculta oír a Dios mismo. Y eso es tan tremendo. Y eso nos permite crecer en fe. O sea, nosotros como creyentes necesitamos la fe. ¿Dónde está el punto que a veces no se reconoce? Que aquellos que hacen ciencia también tienen creencias, sobre todo cuando hablamos de temas de orígenes. Lo que nosotros observamos en los laboratorios, por ejemplo, yo estudié ingeniería y las materias que nos hacían en clase las teníamos que ir a corroborar al laboratorio, que es el método observacional, método científico. Nosotros revisamos, repetimos experimentos, sacamos constantes, se ven los comportamientos de los materiales, etcétera, etcétera. Y eso permite desarrollar la tecnología que tenemos, mandar personas al espacio, la medicina. Eso es ciencia muy valiosa y es observacional. Pero el prestigio que tiene esta ciencia se le ha prestado a una disciplina que es más interpretativa, es inferencial, que es interpretar los hechos que sucedieron en el pasado.
Y eso ha sido un desafío. Y cuando nosotros nos acercamos al pasado, aplicamos fe. O sea, científicos que están interpretando evidencias del pasado están aplicando también algunas creencias. Ahora, es importante distinguir que cuando nosotros hablamos de fe y fe en la palabra del Señor, el cristianismo no es una fe ciega, no es un salto al vacío. Nunca el cristianismo ha sido una fe ciega y se nos acusa de eso, ¿no? De creer sin evidencias. Pero el cristianismo no es una fe ciega, el cristianismo es una fe basada en hechos reales históricos. Nosotros creemos lo que la palabra del Señor dice de acuerdo a lo que se prometió, como también de acuerdo a lo que se dijo que iba a suceder y sucedió. Como por ejemplo en Génesis 3:15 se profetiza que de la simiente de la mujer vendría aquel que le pisaría la cabeza a Satanás, el Mesías. Bueno, el Mesías vino, nacido mujer, nacido bajo la ley en el momento que Dios lo determinó. Y nosotros hoy día creemos en algo que ya sucedió, la venida de Cristo, con la esperanza de la segunda venida. El cristianismo nunca entonces ha sido una fe ciega. Y la existencia de Dios, el hecho de que un ser humano tenga que reconocer la existencia de Dios, no es un tema de fe. Y quiero explicarlo, porque a veces es algo que como creyentes nos confundimos. Voy a citar Hebreos 11:3. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Si vemos este texto, nos dice que yo necesito fe para algo. Dice que necesito fe para entender que el universo fue hecho por la palabra de Dios. O sea, está apuntando que necesito fe para el modo en que fue creado, no el hecho de que fue creado. Yo no necesito fe para darme cuenta que todo fue creado, porque es evidente que esta creación no vino a existencia sola. Hay un diseño. Y es por eso que Romanos capítulo 1 le dice que el hombre es inexcusable porque debiera observar la creación y darse cuenta que todo fue hecho por manos de un creador. Y debiera distinguir desde ya que hay ciertas características, como por ejemplo su eterno poder y su divinidad. Por lo tanto, yo no necesito fe para darme cuenta que todo fue creado. Sí necesito fe para entender cómo fue creado, por la palabra. Ahí necesito fe en lo que Dios me dijo en su palabra. Él dijo cómo fue hecho, con la palabra de su poder. Las cosas fueron hechas y son sustentadas hoy día. Pero yo no necesito fe para darme cuenta que hay un Dios creador. Sí necesito creer en la palabra del Señor para darme cuenta que Dios es más que solo un creador. Él es un Padre, un Dios misericordioso, un Dios que ha extendido su misericordia enviando a Jesús a morir por nuestros pecados para redimirnos de esta condición caída. Entonces, en resumen, pastor, la fe es necesaria, todos aplicamos fe, y el llamado del Evangelio es a creer en la palabra, en el mensaje del Evangelio para vida eterna. Amén. Amén. Gracias por esa clase magistral de apologética, pastor. Porque... Dios nos ayuda, pastor. Amén. Muchas gracias. Y claro, ahí encontramos de que muchos se convierten por viendo la creación, porque el Señor Jesús dijo, si las piedras callaran, o sea, si ustedes callaran, dijo, las piedras hablarán por ustedes. Y una piedra no fue la que habló a Napoleón Bonaparte, estando preso en la cárcel de Inglaterra. Un día después de cenar, salió a caminar por los jardines de la cárcel, porque estaba en una cárcel vigilado por generales, como él había sido un presidente de Francia y perdió la batalla de Waterloo. Sí. Entonces ahí salió con su manito aquí siempre puesta en el pecho y empezó a decir, a ver las flores, porque había una noche de luna, y le dijo un general que lo estaba custodiando, no me digas, le dijo, que te convertiste, le dijo. Bueno, le dijo, si tú ves esa luna y ves esta flor, tienes que entender quién la hizo, quién la puso,
Un hombre no puede Así haber es. puesto la luna ahí, o un equipo de gente no puede haber puesto esa luna que nos alumbra. Y tampoco puede haber un hombre que puede haber diseñado y hecho esta flor tan magnífica, tan bonita. No se sabe qué flor era, si era una rosa, era un gladiolo o era una hortensia, no sabemos qué flor era, pero ahí estaba mostrándole al general la flor que tenía en su mano. Y Así entonces es, pastor. se convierte Napoleón solamente por la creación de Dios. Él Entonces se da así cuenta, puede ¿no? pasar. Reconoce Así, al Creador. Mire, el así. verso 20 de Romanos 1 dice, porque las cosas invisibles de Él, de nuestro Dios, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles. Aquí el texto nos está diciendo que lo que es invisible se puede ver. ¿Cómo? Indirectamente, a través de las cosas hechas, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, dice. La palabra cosas hechas es la palabra que viene de poimen, de donde sale nuestra palabra poema. O sea, siendo entendida por el poema que Dios ha hecho en la creación. Por eso dice, de modo que no tienen excusa. O sea, el ser humano Así es. debiera reconocer, como dice Romanos, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que los seres humanos nos hemos envanecido planteando teorías alternativas al origen de todas las cosas. Dios es glorioso creador. Amén, amén. Pastor, le damos muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Puertas Abiertas y en esta segunda parte del segundo programa, hablando un poquito de apologética para que nuestro público televidente también entienda lo que es la apologética, que es una doctrina bíblica también y que es muy necesaria para entender la creación de Dios. Así es. Nosotros hacemos apologética y defendemos nuestra fe. Una de las áreas es el creacionismo. Nosotros defendemos la fe en muchas disciplinas. Y quiero invitar a los televidentes a que visiten nuestra página en Facebook, que se contacten porque hay muchos materiales que son importantes de tener en nuestros hogares y también en las iglesias para fortalecer la fe de nuestros jóvenes y nuestros niños. Eso es. Sapiencia.cl, ¿o no? No, es www.fundacionsapiencia.org. .org, ya, muy bien. Bueno, muchas gracias, pastor. Y vamos a invitar a nuestro público televidente a escuchar una nueva canción, luego la reflexión de la palabra. Oh, man. Redimido. Barak. Mi debilidad, mi condición, mi fragilidad. Tú me escudriñas sin complejidad, guías mi ser hacia la santidad, me haces caminar en justicia y verdad, a distinguir entre bien y maldad. Eres tú quien refrenas mi carnalidad, lo sé. Elegiste mi cuerpo como tu morada, lo que para nada merezco. Eres la marca y el sello divino que dice que a Dios pertenezco. Me unges, me abrazas, me llenas de esa completa satisfacción, pero apenas ahora comprendo el gran porqué de tu visitación. No has venido solo a consolarme, no has venido solo a bautizarme, has venido a mostrarme cuál es la verdad por la cual quieres empoderarme. Más que para sentir emoción, es para ganar a mi generación. Ven a rebosar mi corazón. Espíritu Santo, lléname, derrama tu gloria sobre mí, inunda mi alma en tu presencia, quiero vivir en tu verdad. Espíritu Santo, lléname, derrama tu gloria sobre mí, inunda mi alma en tu presencia, quiero vivir en tu verdad, en tu verdad. En tu verdad. Lléname, úsame, dame palabras, dame favor y valor para hablarles.
Dirígeme, respáldame, pues solo tú convences de lo que voy a anunciarles. Quiero más de ti, ahora, en este momento enseguida. Quiero que el mundo te vea y te escuche todo lo que haga y diga. Si yo soy tu templo, que mi lámpara esté encendida. Quiero ser un ejemplo y que vean a Jesús a través de mi vida, man. Espíritu Santo, lléname, derrama tu gloria sobre mí, inunda mi alma en tu presencia, quiero vivir en tu verdad. Espíritu Santo, lléname, derrama tu gloria sobre mí, inunda mi alma en tu presencia, quiero vivir en tu verdad, en tu verdad. El Espíritu del Señor está sobre mí, En tu verdad. por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Espíritu Santo, derrama tu gloria sobre mí, inunda mi alma en tu presencia, quiero vivir tu verdad. Espíritu Santo, lléname, derrama tu gloria sobre mí, inunda mi alma en tu presencia, quiero vivir en tu verdad. Espíritu Santo, llena este lugar, consolador, abrázame, levántame, envuélveme. Espíritu Santo, tú estás aquí, inunda mi alma en tu presencia, quiero vivir en tu verdad, en tu verdad. Quiero vivir en tu verdad, Espíritu Santo. Quiero ser pura sal. Y después de esa hermosa canción, ahora llegamos al momento de escuchar la palabra de Dios para esta mañana en el libro de Romanos capítulo 1, verso 16 y 17. Dice así la palabra de Dios. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, aquí encontramos algunas expresiones del apóstol Pablo que son muy interesantes para nuestra vida espiritual, nuestra relación o comunión con el Señor. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Claro, entonces esta palabra que estamos disertando esta mañana y que es parte del Nuevo Testamento y que es escrita por Jesús, pero esta carta está dirigida por el apóstol Pablo, que fue llamado en el camino a Damasco por el mismo Señor Jesús, para que de perseguidor se transformara en perseguido. Entonces él le escribe a la iglesia en Roma que no se avergüenza del Evangelio. Y claro, él tenía mucho de qué avergonzarse porque era un hombre docto en muchas materias y había sido educado a los pies del gran rabino Gamaliel y por lo tanto era una persona reconocida, que era de muchas cualidades, era muy preparado para todo orden de cosas. Entonces él lo dice en otro pasaje
que todo lo tiene por basura para ganar a Cristo como su Señor y su Salvador personal. Entonces, hermano y hermana, tenemos que tener claro de que Dios está viendo y sabiendo todo lo que nosotros hacemos. Y todo lo que nosotros somos es gracias a Él. No es por mi capacidad intelectual, no es por mis pitutos, no es por mi fuerza, no es por mis talentos. Si, todo viene de Él. Y por eso en este mismo libro de Romanos, capítulo 10, verso 17, Pablo le escribe a la iglesia en Roma diciéndole lo siguiente, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea que ella nos habla a nosotros. Como se los he dicho en otras oportunidades, lo repito en esta mañana, que no es que nosotros leamos la palabra nos lee a nosotros. Por lo tanto, tenemos que poner atención lo que dice la palabra de Dios. Entonces dice, no me avergüenzo. Y a lo mejor es usted una de las personas que se ha avergonzado de que le digan o le apunten con el dedo diciendo, tú eres de los aleluyas, o eres canuto o canuta, o eres evangélico. Entonces usted dice, no, me gusta nomás, pero no soy de ellos. Entonces ahí se prueba la fe. Porque usted tiene que tener fe para creer todo lo que Jesús ha dicho y hecho en su favor. Porque dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Quién predicó el Evangelio? Jesucristo. Y Evangelio quiere decir buenas nuevas. Es decir, le trajo a usted motivos de salvación y perdón de pecados. Mire qué tremendo. Y ninguno de nosotros es digno de recibir ese galardón de ser perdonados nuestros pecados, que eran rojos como el carmesí o eran negros como el carbón, pero el Señor los transformó en blanco. Claro, porque usted y yo reconocimos a Jesucristo como mi Señor y Salvador personal. Y sin esa decisión usted no puede ir al cielo. Por mucho que usted se cuide de no afectar a alguien en alguna manera, o por mucho que cuide su lenguaje de no decir garabatos o tener un lenguaje obsceno, por mucho que se cuide de no tener malos pensamientos, malicias, maledicencias, usted no es digno ni es digna de presentarse delante del Señor, y esas conductas no le van a permitir entrar en el reino de los cielos. Solamente usted va a poder entrar en el reino de los cielos teniendo un pasaporte, y ese pasaporte es Jesucristo. No hay otro. Y Él fue el que murió por usted y murió por mí también. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Para ir a otro país en este tiempo y en cualquier tiempo, usted necesita un pasaporte del país donde está saliendo para presentarse en el país que va a visitar. Y por supuesto que ese documento se lo entrega la autoridad del país que usted está viviendo. Y esa autoridad es la que está reconocida y ratificada en el país que usted va a visitar. Por eso, amigo y amiga, especialmente ustedes que han estado caminando en este peregrinaje de la vida sin tomar en cuenta a Jesús
ni a Dios. O a lo mejor puede decir usted, sí, yo creo en Dios, pero es un creer nominal. Usted no es observante, usted es solamente de labios, nominal. Y claro, la palabra lo dice, no lo digo yo, que los demonios también creen y tiemblan. Y seguimos analizando este pasaje, esta declaración del apóstol Pablo. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahora, ¿qué quiere decir para el justo, más el justo por la fe vivirá? Es que si usted está viviendo alguna circunstancia aflictiva, fuerte, una prueba que es imposible que humanamente usted pueda solucionarla, incluso puede ser una enfermedad terminal, donde incluso la ciencia dice, aquí no hay nada más que hacer, se acabaron las posibilidades, hay que esperar la muerte solamente. Entonces ahí aparece y reflota la fe y dice, no, pero yo sé que mi Señor vive y es real. Y ahora está a la diestra de Dios Padre esperando la orden para venir a buscarme, a mí. Por lo tanto, si usted está pasando por alguna prueba, alguna situación difícil en su vida, que usted no puede solucionarla, encomiéndesela en las manos de Dios, porque Él es suficiente. No conoce la palabra imposible. Para Él todo es posible. Por lo tanto, hermano y hermana, amigo y amiga, ustedes tienen que tomar una decisión de o seguir al Señor con toda su mente, todo su corazón y todas sus fuerzas, por sobre todas las cosas, que es el primer mandamiento que Dios le entrega en el monte Sinaí, ahí a Moisés, para todos nosotros. Lamentablemente después los judíos llegaron a ampliar esos 10 mandamientos que Dios había entregado para nuestra conducta, y tener una relación, una comunión con Él más íntima, más personal. Los judíos le siguieron aumentando y poniendo cargas sobre el pueblo, llegando a tener 613 leyes espirituales de conducta que no podían ellos hacer en el día del Shabbat, el día que Dios había establecido como reposo para toda la gente. 6 días trabajarás, dijo, y 1 descansarás. Y en esos 6 días, obviamente que ellos podían trabajar y hacer todas las cosas que tuvieran a la mano hacer. Buenamente, por supuesto, para tener una retribución, para tener una remuneración en el día, en la semana o en el mes. Pero el 7º día no podían hacerlo nada, sino que solamente dedicarlo a observar al Señor en todo orden de cosas. Leer su palabra, cantar himnos, leer, orar y estar tomado de su mano, pendiente de sus cosas. Porque a veces, y discúlpeme que le diga, nosotros tomamos casi por inercia de que mañana tengo que amanecer con vida y que mañana tengo que trabajar y mañana tengo que buscar recursos y que mañana tengo que hacer esto, lo otro, aquí, allá o acullá. Y sin embargo, en la noche puede venir el Señor y se acabaron todos los planes, ahí quedaron. En el cementerio está lleno de personas que tenían planes para el día siguiente o para el resto de su vida.
Y sin embargo, ahí están ahora, en el patio del silencio. Claro, ahí está el cuerpo, solamente la materia, pero el alma y el espíritu ya están en el lugar que Dios tiene determinado para cada uno de nosotros, según lo que hayamos hecho. Por eso es importante señalar de que es necesario confesar a Cristo como Señor y Salvador personal. De ahí comienza y nace todo. Y el apóstol Pablo lo entendió muy bien en el encuentro que tuvo con Jesús en el camino a Damasco. Y por eso que él se atreve a escribir esto. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Usted no ha visto a Jesús, ni sabe cómo es, ni estuvo presente cuando Él estaba predicando el mensaje de salvación, pero usted lo cree, usted lo acepta, lo recibe y pasa a ser parte de su vida. Eso es fe. Por eso dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. En Romanos capítulo 10, verso 17, para que lo anote al margen ahí, los que están tomando nota, anoten ahí al margen Romanos 10, 17. Ahora estamos leyendo en Romanos capítulo 1, versos 16 y 17, sí. Versos 16 y 17. Pero en este mismo libro de Romanos que le escribe el apóstol Pablo a la iglesia en Roma, les dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por lo tanto, su fe tiene que estar fuerte, tomada de que todo lo que Dios dijo e hizo es verdad. Aquí no hay tramoya, no hay mentira, no hay nada que se parezca, sino que es la palabra de Dios hecha carne en usted. Y eso es fe. Ahora, para tener esa fe, es necesario que nosotros confesemos con nuestros labios y recibir en nuestro corazón a Jesús como Señor y Salvador personal. Y usted me dirá, pastor, pero ¿cómo se hace eso? Muy sencillo, ahí donde está, en la intimidad de su hogar, cierre sus ojos y repita de corazón la siguiente oración conmigo. Padre Celestial, le doy gracias porque esta mañana usted ha hablado a mi vida y le ruego, Señor, que perdone todos y cada uno de mis pecados. Reconozco que soy un pecador o pecadora. Le ruego que los borre, nunca más se acuerde de ellos. Y ahora, Padre Celestial, le ruego que inscriba mi nombre en el libro de la vida, porque yo en este momento abro la puerta de mi corazón y recibo a Cristo como mi Señor y mi Salvador personal desde este día y para siempre. En su nombre oro, Padre Celestial. Amén y amén. Si usted oró creyendo en su corazón lo que sus labios pronunciaban, pues ya su nombre está inscrito en el libro de la vida. Y cuando Jesús regrese por su iglesia, usted y yo seremos arrebatados e iremos a su tribunal. Si Dios nos permite, nos volveremos a ver aquí en Televisión Nacional de Chile
el próximo sábado a esta misma hora. Mientras tanto, en estos días adelante, Dios le bendice. Aquí estoy quieto en el secreto, mientras Dios hace su obra en mí. Aquí permanezco adorando al Maestro, su firme amor nunca termina. Aunque no pueda ver ni logre entender, su mano nunca me soltará. Mientras levanto esta
Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre el gran yo soy. Él me amó primero, tomó mi lugar. Tomó mi Solo en ti, Jesús.